jerárquicamente todos vean como al profesor como la persona que todo lo sabe, en verdad estamos siempre en constante aprendizaje. Quizás nosotros dominemos alguna especialidad, una especialidad en general, pero nosotros todos los días aprendemos de los chiquillos y yo creo que eso es lo que va nutriendo en este caso esta carrera. Yo, si no viera cómo reacciona cada estudiante cuando hago una clase, no podría existir esa retroalimentación. Por lo mismo, siempre, como dice en este PPT, tenemos que ser como humildes y abiertos para repensar lo pensado. ¿Qué quiere decir esto? Quizá las prácticas que tuvimos, porque al final nosotros también estuvimos dentro de un sistema escolar, aprendimos de otros profesores, entonces, bueno, lo que siempre se hace en pedagogía, al menos en mi caso personal, es que repensamos todas las vivencias que tuvimos antes con otros profesores y vemos como también cómo queremos ser a futuro y cómo queremos en este caso va a ser una decisión y una reflexión que uno es el que las puede realizar y puede entender o va en el fondo va a analizar qué es lo que a uno le gustaría hacer en ese sentido, ¿ya? Así que estas son preguntas que quedan abiertas, se las dejamos a ustedes para que las puedan pensar por un momento y también comentarles acá dos pequeños aspectos que ocurren también en esta sociedad chilena, ¿ya? Uno de esos es la pedagofobia. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabra extraña inventada para esta presentación? Bueno, se refiere a que realmente no todas las familias realmente en esta sociedad a uno le gusta que su hijo o que su familiar estudie pedagogía. De hecho, como caso particular, a mí me pasó esto, me sigue pasando hasta el momento y probablemente me siga pasando. Pero es algo que uno tiene que romper, ya que quizás las personas que nos comentan, oye, ¿por qué va a estudiar eso? Quizás hay que pensar en la epistemología de esta persona, qué es lo que le ha tocado vivir o con qué noción creció viendo a los profesores, ¿ya? Bueno, bajo esa lógica ocurre una suerte de paradoja que ya últimamente, de hecho, ya se está empezando a romper, pero fue algo bien arraigado en nuestra sociedad, que realmente todos querían una mejor educación, pero nadie quería que su hijo estudiara pedagogía, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un caso que ocurrió bien marcadamente, sobre todo en tiempos anteriores, y ahora no. Pero para comentarle que son casos que pueden pasar al momento que uno decide estudiar una carrera de este ámbito, que es la educación o la pedagogía. ¿Y qué es la pedagogía? Bueno, así como algo general, una definición súper que encontramos en todas partes. Estudia la formación de las personas, al igual que a la educación como fenómeno sociocultural, pero hacer pedagogía no es ni más ni menos, ¿ya? Nosotras estamos constantemente reflexionando y sobre lo que sucede no solo en nuestro contexto, sino que en diversos contextos que tú te puedes encontrar. Tú podías estar en un contexto, no sé, entrar a un aula donde hay niños que, no sé, en mi caso, en situación de discapacidad, o estudiantes que se encuentran en un estado vulnerable, por ejemplo, o educación tras las rejas, que eso también se puede dar en las aulas allá. En Sename, hay discaria, aula hospitalaria, por lo tanto, es súper amplio. Y cuando hablamos de pedagogía, bueno, si bien va abordado hacia los niños o a los jóvenes, también existe la andragogía, que es la educación hacia los adultos. Y que es un área también súper importante cuando pensamos en lo que es la deserción escolar, por ejemplo, cuando los estudiantes tienen que irse de la escuela para poder aportar monetariamente a sus casas. Y un sinfín de temas que podríamos seguir comentando, pero en general la pedagogía va a estudiar la formación de las personas, pero tiene demasiadas áreas. Ya, no es solamente enfocarnos en los niños, si es que eso es lo que ustedes piensan, sino que hay mucho por explorar, mucho por indagar y mucho por investigar, en verdad. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Disculpen si llegué un poco más tarde. Bueno, cuando uno habla de la docencia y de la práctica docente en general, tiene que tener súper claro que hay distintas áreas. Una de esas es la formación, la cual sin duda tiene que tener una responsabilidad ética, política y profesional siempre, en la cual uno o una como docente está siempre permanentemente en capacitación, en formación, por lo tanto, y además esa formación uno no solamente enseña como pedagogo,
sino que también como pedagoga también está formándose continuamente, ya sea a través de los estudiantes, de la lectura crítica de la realidad o también del perfeccionamiento. Por lo tanto, uno siempre tiene que estar en continua formación. Lo otro es que la práctica docente tiene que ser una práctica vivida. Es decir, uno como profesional, a la hora de pararse en cualquier ámbito laboral, los cuales dentro de la pedagogía no se limita solamente a la escuela, también hay espacios de educación formal y no formal y de distintas áreas de la educación también. De forma constante debe desarrollar la comprensión y la comunicación con la comunidad y el entorno en el que tú te desarrollas como profesional. Y también algo que algunos pedagogos sostienen es la amorosidad y la importancia aquí de un amor luchador. Es decir, de la pelea por un sueño, de que sin duda el docente no se va a desarrollar si no tiene amor por lo que está haciendo, no va a aguantar finalmente los pros y los contras, ¿cierto? De la pedagogía y de la práctica en sí, si no tienes esa experiencia y esa valentía social y ese amor por la lucha social. Y otro foco importante en el ámbito también de la práctica pedagógica en sí es el tema de la liberación y la autonomía. Uno educa y uno es pedagogo para la liberación de los seres humanos y para la autonomía, es decir, se educa para la libertad, para la concientización del educando y el educado, es decir, nosotros vamos concientizando en el proceso que educamos y las personas que educamos también, y es una cuestión mutua porque es una cuestión horizontal y transversal, y por lo tanto también tiene que ver con una toma de conciencia de la necesidad de cambio. Hay muchos autores y mucha gente que sostiene que, claro, que la educación tiene este doble rol, ¿cierto? Que por un lado te encasilla, te educa para ser fiel a la ley y a una sociedad, pero también esa educación te da las herramientas y te da la necesidad de alcanzar la autonomía, de criticar y de liberar. Y por eso es importante promover la pregunta en el aprendizaje y promover el pensamiento autónomo y crítico siempre, tanto de nuestros estudiantes como de nosotros también en general, porque nunca vamos a terminar como pedagogos de estar en un proceso de aprendizaje. Lucas, la siguiente diapo. Profesora, ¿se escucha? No pregunte. ¿Sí? Sí, se escucha. Ah, ya. Ya, con la pandemia ha quedado súper claro que el trabajo que realiza un profesor es mucho más que enseñar en una sala de clase. Los profesores también estudian, analizan, aplican distintas áreas del conocimiento, como evaluación, currículum, filosofía de la educación, sociología, psicología, políticas educativas. Están formados en distintas áreas donde aprenden como tanto acerca de las distintas disciplinas también, sobre cómo enseñar en didácticas específicas, que son clases donde te enseñan cómo aprenden los chicos en el área específica que estoy estudiando. Y es un proceso que tiene un comienzo, sin embargo, los impactos que esto tiene son muy grandes, no tienen fin. Yo creo que todos podemos recordar ciertos profes memorables que han marcado nuestra vida para bien o para mal. Y eso da cuenta del impacto también que tienen los profes para nosotros. Y el trabajo de un profe está lleno de oportunidades y de desafíos. Por ejemplo, es una carrera que tiene un campo laboral que no se limita a un espacio, o sea, en todas las ciudades hay escuelas, en muchos lugares hay profesor. También está la beca vocación de profesor, que permite que puedan estudiar gratis los estudiantes que tienen más de 600 puntos en lenguaje y matemática en ciertas universidades que cumplen con requisitos de acreditación y cubre el arancel y la matrícula de todos los años. Es una beca que no tiene requisitos socioeconómicos, sino solamente de puntaje, a la que todos pueden acceder, y creo que en el FOAS
hay una opción donde tú eliges si quieres postular o aplicar esta beca. Y también se están haciendo mejoras en carrera docente para tratar de aumentar los salarios y mejorar las condiciones que tienen los profes en el colegio. O sea, entrar a pedagogía también ahora tiene esta ventaja de poder estudiar gratis, en el fondo, la carrera. Pero no todo es color de rosas, y también queremos contarles que el trabajo que hacen los profes está lleno de desafíos. El estar en una sala de clase implica enfrentarse a las relaciones de poder que ocurren en la escuela, entre los profesores que tienen más antigüedad, encontrarse con personas que tienen otras ideas acerca de cómo se aprende, acerca de cómo se enseña, quiénes son los niños, cuál es el rol de la escuela, y muchas veces hay tensiones junto con otros profesores o con otras personas del colegio. También son lugares en donde muchas veces se reproducen relaciones sexistas, se enseñan roles desde, no sé, desde los primeros cursos acerca de qué deben hacer las niñas, qué deben hacer los niños, y un montón de cosas. Y también un espacio en donde se evidencian las desigualdades que existen en el país de manera como muy clara entre los establecimientos de distintas dependencias. Entonces, al trabajar en la escuela, se hacen evidentes un montón de estas problemáticas que tienen relación con lo que hablaba Daniela antes de para qué estamos educando y cómo vamos a educar. Entonces, es una tarea difícil, y nos entrega la oportunidad de trabajar en superar las desigualdades en acceso, en educación sexista y las tensiones que podemos tener con otras personas del mismo gremio como docentes. Perdón, ahora sí estaba silenciado. Acá vamos a comentar brevemente algunas sugerencias que podrían considerar para al momento de elegir tanto la carrera propiamente, si es que ya la deben tener un poco más definida, y por otro lado, la universidad, ¿ya? Así que, bueno, comencemos. Uno de los aspectos que se podría considerar es la consideración de la malla curricular. Hay diferentes universidades que tienen diferentes enfoques. Por tomar un claro ejemplo, en la UNCE generalmente hay especialistas en las áreas, son muy aplicados en el área investigativa, principalmente, y netamente en lo que es relacionado a los contenidos propiamente tal que les toca desempeñar en clase. Quizás no tan fuerte como en otras universidades, que en ese sentido generan, por ejemplo, en el área de biología, generan netamente investigadores. Por ejemplo, hay otras universidades que tienen un enfoque en su malla curricular centrado en lo que es la pedagogía, y otras que la tienen más focalizada en lo que es la didáctica propiamente tal. En este sentido, no didáctica en general, sino que más bien didácticas específicas, ¿ya? Bueno, otro de los aspectos que ustedes podrían considerar es la acreditación, que este es algo que no pueden pasar por alto bajo ningún motivo. Tanto la universidad como la carrera que usted desea elegir debe estar acreditada. ¿Cuál es la gracia que va a tener esta acreditación? Que primero podría estar dentro de las carreras elegibles con la beca vocación de profesor, y que al momento de usted poder ejercer como docente de esa universidad, va a presentar que efectivamente usted puede en ese sentido realizar clases, ya que esto es una obligación para las carreras de salud y de pedagogía. Bueno, otro aspecto que ustedes pueden considerar que es la empleabilidad de ingresos. Yo creo que ustedes conocen aquí lo que aparece en la parte de abajo, que es la página mifuturo.cl, que ahí está en la opción del buscador que aparece la opción de empleabilidad de ingresos, entre otras, ¿ya? Aquí yo le puse un primer asterisco que después vamos a ver. Otro de los que aparece es ya netamente al momento de considerar la universidad, son los rankings universitarios que aparecen en muchas páginas, que me imagino que ustedes en algún momento habrán visto o quizás habrán buscado, que se clasifican estas universidades. Acá estos dos puntos los destaco por lo siguiente. Pueden contener, comillas,
una pillería detrás. Ya me imagino que ustedes, como estudiantes ya de cuarto medio, quizás egresados, está el concepto de ese simbolito que aparece ahí, que es una media aritmética o un promedio estadístico. Acá para comentarles lo siguiente. La empleabilidad de ingresos que aparece en la universidad está calculada mediante un promedio simple, ¿ya? Ojo, el promedio simple que aparece es una estimación, no es el que aparece realmente, ¿ya? De hecho, hablando en términos monetarios, la probabilidad, por así decirlo, de que el ingreso que usted tenga y aparece ahí es realmente cero, ¿ya? Matemáticamente eso no es así, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y al igual que pasa, al momento de considerar, por ejemplo, los ingresos, que aparece quizá una universidad mayor que la otra, que tiene mayor ingreso si es que uno fue formado en tal o tal universidad, es solamente un dato. Para comentarles, un dato puede cambiar todo lo que aparece ahí dentro de la empleabilidad de ingresos, ya que la media es muy manipulable. Ya se los comento para que más o menos lo tengan en consideración y quizás no fiarse tanto en esos aspectos que aparecen ahí. Sí vale la pena considerarlo, pero no que sea algo decidor, ¿ya? Avancemos entonces. ¿Qué nos tomamos acá? Mesa redonda. Mauricio, llegamos. Sí, ya estamos acá. En esta sección la idea es que entre los asistentes, pues, sobre todo los que están interesados como en el área en sí, empiezan a manifestar sus preguntas, algo que quieran aportar, y que entre todos vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Voy a servir de moderador, así que los que quieran hablar pidan palabra nomás y yo les... Ya. Muchas gracias. Yo voy a sacar la presentación para poder ver, aprovecho del chat también, ya que no tenía acceso a él. ¿Qué? Yo quisiera comentar que, bueno, la pedagogía no tiene solo una vía de ingresos, sino que también se puede hacer estudiando una carrera antes y estudiando una poslicenciatura, que fue lo que yo hice. Yo recorrí un largo camino, me metí a bachillerato, de bachillerato me fui a UCHEF, y de UCHEF me cambié a literatura, estudié literatura hispánica y después ahora estoy terminando pedagogía en medio, con mención en lenguaje. Entonces ustedes también, si en algún momento tienen dudas, también pueden entrar a estudiar otra carrera y después transferir y después hacer una postlicenciatura que es al final, depende de cada universidad, duran entre un año, hay carreras de un año, o sea, hay universidades que tienen la carrera en un año, como la Diego Portales y la Católica, la Chile es de un año y medio y el Alberto Hurtado es de 2 años. Entonces, estudian su carrera antes y después la terminan y pueden hacer, claro, de acuerdo a ciertos requisitos, postular a las universidades y terminar en un corto periodo de tiempo. Pero si quieren ser profesores y profesoras desde un principio, les recomiendo meterse al tiro a la carrera porque al final es como una inyección de conocimientos sobre pedagogía. Entonces, solo les aviso porque también tienen esa opción. Eso. Bueno, yo ahora les voy a hablar de mi especialidad por temas de tiempo. Bueno, yo estudio educación diferencial y mi mención es audición y lenguaje. Primeramente, así como para esclarecer un poco la información, en educación diferencial abordamos toda la diversidad. No es solamente, en este caso, la especialidad que a uno le toca, o la que tú eliges, depende. Tiene que ver netamente con que originalmente tú eres educadora diferencial y puedes abordar cualquier área. Tú puedes, no sé, trabajar, comúnmente se piensa, solamente trabaja con discapacidad. No. Nosotros estamos dentro de un aula y bajo los decretos que existen actualmente tenemos que abordar toda la diversidad del aula. ¿Qué quiere decir esto? Hay 45 niños en una sala, 45 mentes distintas, 45 universos distintos, y la idea es tratar de que el aprendizaje puedan acceder todos a la vez, pero de forma distinta, ¿ya? Según las habilidades que tenga cada estudiante y la forma que le permita aprender mejor, tener mayor dificultad por hacerlo. En verdad, todos tienen que tener las mismas oportunidades y eso es lo que buscamos nosotros.
es un campo súper difícil, no les voy a decir que es algo que podemos romantizar y decir, ah, qué bonito, ya, es bacán, pero también es súper difícil y igual a veces como que es súper frustrante ver cómo otros profesores no quieren trabajar contigo porque tú eres la tía Pía. ¿Cachai? O sea, no tenía otra labor aquí, ¿no? Pues cabrón, no es así. En verdad nuestro trabajo es súper importante, hay que saber empoderarse, también enseñarle al resto de los profes lo que es como nuestra misión dentro de las escuelas, que no es solamente llevarme al niño a otra sala a explicarle quizás un par de contenidos, no. Los chicos tienen que acceder a la educación de la misma forma que cualquiera. Eso es lo que podría contarle un poco sobre diferencia. Sí, con respecto a lo que hablaba la Tiare también, como con el trabajo en aula, ya junto con los profes, bueno, yo soy profe de historia, hago clases hace 5 años ya que ejerzo y bueno, desde esa mirada, claro, generalmente, por lo menos donde yo he trabajado, hay una educadora diferencial, pero por ciclo, y finalmente, claro, lo que se ve en la práctica, como decía la tía, finalmente es como un apoyo fuera de la sala, pero muchas veces la idea es que se trabaje en conjunto. Entonces se trabaje en conjunto para que aquellas como andamiajes que tenéis que hacer distintos, la profe diferencial como que te va guiando y uno va aprendiendo también de la profe diferencial. Pero como decía la compañera, muchas veces hay algunos profes que también tienen resistencia a hacer distintos instrumentos de evaluación, a evaluar de distintas formas a los estudiantes. Entonces muchas veces te veís en el tope, o yo lo veo allá con la educadora diferencial que trabajo, que muchas veces hay profes que tienen mucha resistencia, sobre todo en los niveles más grandes, los niveles de media, sobre todo tercero, cuarto medio, es como cuando los profes así como que se ponen como más duros en algunos casos, depende del colegio, igual como academicista, entonces muchas veces creen como que finalmente ven como por una cuestión como personal de su trabajo, porque a algunos en el caso de matemáticas, que siempre como que hay choque, porque le exigen como puntajes PSU, puntajes 15, y en ese caso, claro, ahí como que chocan. Pero la idea siempre es como que uno como profe trabaje de la mano y que vaya aprendiendo de esta educación inclusiva. Sí, por lo mismo, también lo que comentábamos al principio, ser humilde siempre y tratar de aprender del resto. O sea, lo que yo no sé del profe de especialidad, lo aprendo, pues, y él va a aprender de mí también de la misma forma con prácticas que sean más accesibles para los chiquillos. Yo creo que es eso. Lo otro que olvidé decir es que, bueno, en mi carrera, bueno, en general en el PEDA tenemos como un enfoque socioantropológico. ¿Qué significa esto en este caso? Tenemos estudiantes, muchos estudiantes con alguna discapacidad, pero nosotros nos centramos en verlos como personas. Independientemente de la situación de discapacidad que tenga, nosotros lo vemos como una persona que tiene derechos, deberes y nada más. Antes se veía como desde un enfoque más rehabilitador, como lo que le falta a la persona o lo que tenemos que tratar de que la persona mejore. Ahora esa visión como que, bueno, obviamente con el pasar del tiempo eso ha cambiado y ese es como el enfoque que hay en el PEDA en este caso. Yo lo digo así como desde la visión de mi casa de estudios, es como el enfoque que tenemos. En mi caso específico, las personas sordas no las vemos como alguien que tiene que rehabilitarse de su audición o mejorar la audición. Las personas sordas tienen una cultura, tienen una lengua, la cual nosotros respetamos y por lo tanto, de la misma forma, enseñamos en su lengua como debe ser porque es su lengua materna y la que tenemos que respetar en este caso. Y lo mismo para cualquier persona, no sé, pues si es una persona ciega también se le educa y también todo va como en el tema de sus derechos. O sea, eres una persona ciega, sí, obvio, pero si te llamáis Juan, puta, eres Juan nomás. No es como no es la persona ciega, no, en verdad eso. Bueno, yo me voy a retirar porque tengo una reunión un poco importante. Así que me despido. Cualquier duda, igual se le pueden hacer llegar a los chiquillos, igual la puedo responder respecto a diferencial. Así que eso, muchos besitos. Adiós. Muchas gracias, Tiare, te pasaste.
De verdad, muchas gracias. Yo quería decir algo. Primero, había respondido en el chat, pero de todas maneras quería decir que pedagogía básica se enfoca en enseñar matemáticas, lenguaje, ciencia e historia a estudiantes en los cursos entre primero y sexto básico. Entonces es difícil hacer clases en media porque es una carrera que está pensada para enseñar entre esos cursos, aunque si tienes una mención que en el fondo es tener más ramos y ser más especialista en una de esas 4 áreas, y ahí las opciones varían entre universidades, algunas te dejan hacer 2 menciones, otras tienes que pagar para hacer menciones extras, otras, no sé, ofrecen menos que esas 4. Es difícil trabajar en media y es distinto que, no sé, si yo hubiese entrado desde primer año a pedagogía en historia, en donde puedo tener un rango más amplio de cursos para enseñar mi asignatura específica. Quería comentarles también, pensando en que son estudiantes que van a elegir pedagogía o que pueden elegir pedagogía durante este año, que se fijen mucho en las mallas y en los enfoques que tienen las universidades. De verdad, hay algunos que son muy enfocados en cómo se enseña, o hay otros que son, no sé, más despolitizadas, como la Católica, donde estudio. Hay algunos que tienen ramos donde hermosos de derechos de infancia y otros donde te hacen estudiar física, química y biología como ramos, como la Católica, en donde en verdad la utilidad que puedes tener no es tanto. O no sé, te enseñan sobre el currículum y cómo se enseña y qué se enseña en el país de manera más técnica. Hay otros que lo historizan más, lo relacionan con la sociedad, con lo que está ocurriendo en el país. Entonces, de verdad la invitación es que elijan bien dónde estudiar para que no sufran, busquen universidades de su interés con enfoques y con énfasis en las áreas que le gusten, porque si no le van a pasar muy mal. Eso. Dani, No se escucha. ¿podrías hablar tú también de la especialidad? Bueno, yo soy profe de historia, yo estudié específicamente en la USACH, y claro, como dice la Tamara, es súper importante también el enfoque que le va a dar, porque cada escuela de distintas universidades da un distinto enfoque. La USACH da como una escuela en cuanto a bueno, bueno, yo llegué a ser profe de historia porque a mí me gustaba la historia, no voy a mentir, yo primero pensé en la especialidad, y después pensé en la pedagogía, y después a medida fui teniendo también ramos de pedagogía, me fui como encantando y gustando también este enfoque y este fin de finalmente qué enseñamos y para qué enseñamos. Y claro, también un contexto también súper político, consciente, con interacción siempre como con la realidad que uno tenía alrededor. Y por otro lado, claro, por ejemplo, la católica en el ámbito de historia se enfoca mucho como en historia universal. Cuando yo revisé las mallas, se enfoca mucho en eso, tiene como profes muy secos en cuanto no sé, como que es súper importante cultura clásica y todos esos ramos así, mientras que la USACH se enfoca, y bueno, igual un poco que la Chile en este caso me ha parecido. La Cato no está como pedagogía, sino que la gente estudia historia y luego se habilita para ser profesor, como el otro camino que mencionaba la compañera. Claro, claro, tanto en la católica como en la Chile es licenciatura en historia, y después de que sacan la licenciatura, tú puedes ver si sacan la pedagogía ahí o en otra parte. Bueno, en el caso de la USACH es distinto. Bueno, cuando yo entré, la malla cambió, eso sí, ahora, porque ahora como que está separado licenciatura y pedagogía, pero cuando yo entré, tú entrabas en un plan común, y en quinto año escogía y mención si era pedagogía, licenciatura o gestión cultural.
y yo saqué 2, saqué la licenciatura y la pedagogía. Bueno, esa opción ya no está en la USACH, pero sí tiene una muy buena escuela en cuanto a historiográfica, igual que la Chile, que también tiene una muy buena escuela historiográfica enfocada, como decía, igual que el PEDA, como mucho en historia de Chile y en historia de América Latina, tienen como esa visión también ahí, como súper marcada, a diferencia de la católica o de otras escuelas historiográficas. Y en cuanto a la pedagogía, bueno, yo creo que la USACH tenía como un poco dejada la pedagogía, porque claro, no era desde el principio. Y resulta que este cambio de malla que se hace ya hace 5 años, que se hizo ese cambio de malla de separación, es principalmente con el objetivo de potenciar la pedagogía y potenciar como la práctica pedagógica y la reflexión pedagógica desde primer año. De hecho, por eso la USACH, a diferencia a lo mejor de otras universidades, no tiene esas pedagogías RAR en 1 o 2 años, porque tiene un enfoque que un pedagogo debería hacer, y es lo que yo creo personalmente, también debería como formarse desde primer año. Porque falta reflexión pedagógica en general en Chile. Si uno ve las escuelas de pedagogía y compara, no sé, si a lo mejor quería hacer después un magíster, un diplomado, lo que sea, hay muy poco, por ejemplo, en didáctica, no hay ningún, por ejemplo, diplomado de didáctica de la historia o de la geografía o de cosas por el estilo. Siempre todo se enfoca en cuestiones muy tradicionales, que es como currículum, evaluación, y falta ahí como reflexión de políticas pedagógicas, y yo creo que es súper importante, políticas educacionales en Chile, porque sin duda la política va de la mano de la pedagogía y del enfoque de cómo educamos y para qué educamos. Eh, entonces yo creo que sin duda es un desafío en general de todas las universidades y de todas las escuelas de pedagogía, que tengan una cuestión más reflexiva y más crítica, y no de repente que se va con lo más técnico, que es lo que le pasa también al Ministerio de Educación. Sí, yo igual estoy muy de acuerdo contigo, y desde la perspectiva que tiene la Universidad de Chile, igual históricamente es una universidad a la que la separaron del PEDA en dictadura. Entonces la Universidad de Chile igual está bastante coja en términos de pedagogía, no tiene una escuela de pedagogía, está separada de acuerdo a las facultades, que por ejemplo Párvulo está en ciencias sociales, y claro, la formación, yo creo que la mejor carrera que tiene en términos de pedagogía en la Universidad de Chile sería pedagogía en básica, porque esa es la única carrera que tiene una formación inicial y que no está como separada en estas etapas, que es como la licenciatura, todo lo teórico de la disciplina, y después como intensivos de pedagogía, y donde tenéis las prácticas al final también. Entonces, con respecto a eso, igual recomiendo que si se quiere estudiar pedagogía, que se parta desde un principio con una formación inicial. También la Alberto Hurtado es una buena universidad con respecto a pedagogía, y por ejemplo la diferencia de la católica, la Chile tiene como este exceso de reflexión y poco conocimiento técnico. Entonces yo estoy egresando y siento que no tengo idea de currículum, siento que no tengo idea de leyes, entonces también es como que también me siento así como abandonada en el mundo un poco, y que al final es un trabajo súper autodidacta. Entonces también por eso es importante de repente complementar eso con otros colegas, con otros estudiantes de otras universidades también, porque de repente se quedan cojas las carreras por diferentes lados, por uno por otro. Y con respecto a eso, bueno, con respecto al pensamiento crítico, nada que decir de la Chile, al menos en ese aspecto, y como con reflexión y la generación de estudiantes que tuve, mis compañeros de carrera, como que, no sé, ha sido una experiencia muy bonita, y es bacán estudiar pedagogía ya tirando como más el rollo personal, como que al menos si ustedes quieren estudiar pedagogía, tienen que tener vocación de aguantar muchas cosas y de repente tragarse mucho las palabras y la humildad, como decían ahí el compañero o la compañera, no me acuerdo, porque como que es un campo en el que nos vamos a encontrar con muchos contras y muy pocas cosas a nuestro favor. Y por lo mismo tiene que haber como amor a la práctica, amor a los adolescentes, a los niños,
con quienes vamos a trabajar y al final eso, como también otra cosa importante que me ha enseñado la pedagogía tiene que ver con valorar el error, dejar de perderle tanto miedo a equivocarnos y a preocuparnos tanto por las notas. Yo encuentro que es algo súper importante y que me ha servido para la vida. Aprender a equivocarse y disfrutar el proceso en todas las cosas que hacemos al final. Y al menos eso encuentro que una de las cosas bacanas que te entrega la pedagogía si es que la tomáis por ese camino y si en verdad quieren estudiar pedagogía porque es lo que les dio, porque no tienen otra opción, en verdad díganle a sus amigos que quieren tomar esa opción, por favor, que no lo hagan, porque no necesitamos más profesores frustrados y frustradas en este país, por favor. Y Sí. por favor. Y eso, es una carrera muy bonita y se pasa bien. Bueno, continúo yo ya para ir finalizando este ciclo como de exposiciones de nuestras especialidades. Bueno, como en algún momento previo a esta parte les había comentado, yo soy profesor de matemática. Estoy terminando ahora ya un programa de posgrado de los que ustedes podrían quizás continuar si quieren después de terminar obviamente su carrera. Yo me centré netamente en el área didáctica, ¿ya? Hay varias áreas que ustedes pueden continuar después si es que obviamente les gusta estudiar o se quieren dedicar a esta hermosa profesión. En el fondo, hay tres grandes áreas, por así decirlo, que ustedes podrían dedicarse, que es en el fondo el área como educación, didáctica o especialidad propiamente tal, ¿ya? Así que es una carrera desafiante, que en este caso de la matemática, para comentarle un poquito, el nivel de matemática y la profundización que tienen ustedes en las carreras no es nada envidiable o por en ese sentido a carreras de ingeniería, ¿ya? Es una profundización bastante sólida, la que ustedes debiesen tener en cualquier universidad, siempre que esté acreditada por lo demás, pero en general eso, ¿ya? Son carreras desafiantes que tienen buen campo laboral, ¿ya? Así que principalmente eso. Y si tienen ganas de hacerlo, lo van a hacer y yo les aseguro que les va a ir muy bien en esta profesión. Así que, Mauricio, te doy el pase ahora para que continuemos. Sí, la idea es que ahora pasemos como algunas preguntas que tengan los chiquillos, algo que quieran consultarle a los expositores, aprovechen. ¿Alguna duda que tengan? De todas maneras, les voy a compartir el mail de Tiare, que era la profesora de educación diferencial. Se los voy a compartir porque ella nos dio la autorización y si tienen alguna duda, algo con... ¿Sí? ¿Hay gente ahí o no? Quizás no hay nadie. Hay personas Voy a preguntar, profe. que están como tomando once viendo esto. Como invocando al más allá. Bueno, no sé quién hizo la pregunta, lo de pedagogía básica, si podía hacer clase media, que la Tamara contestó un poco. Y claro, si tú después haces como más especialización en un área, como decía ella, a un profe de básica se le puede dar permiso, porque uno tiene que pedir permiso al ministerio extraordinariamente, y te lo dan como por un tiempo, no sé, para dar clases hasta segundo medio. Tú puedes pedir permiso al ministerio. Generalmente en los colegios de básica, generalmente a veces son profes de básica con mención que hacen clases de quinto a octavo, y es raro, como decía la Tamara, que hagan en media, pero existe la posibilidad. Y de un profe de media que haga en básica también. Yo dentro de estos 5 años me moví entre de quinto a cuarto medio. Lo cual igual a mí me gusta y es entretenido porque aprendí distintas cosas y como de estar en la mañana con una reflexión así brígida con tercero medio, después a impactarte y como sorprendente de las cosas y el ánimo que pueden tener los cabros chicos, como que también es bacán. Y como que esas cosas lindas que decía la compa la Fran de que tiene la pedagogía, pues tenés que tener cuero chancho, sí, para aguantar y quedarte en el sistema, pero tiene cosas muy bacanas y muy bonitas. Sí, vamos a ver si aquí llegó. Aquí hay una pregunta que Llegó me algo súper involucra a mí. interesante. Sí. Sí.
Como algo bacán, no sé. Rayen, al menos mi recomendación es que, bueno, para esta carrera o para cualquiera, siempre te puedes equivocar igual. O sea, como que una sale del colegio siendo una adolescente que no tiene mucha idea sobre qué quiere estudiar. Entonces, al final yo creo que tomes la decisión de lo que te parezca más correcto en el presente y que no le temas a equivocarte en el proceso, porque de repente la vida da muchas vueltas con respecto a lo que uno quiere estudiar, pero si en un momento te sientes muy decidida, que tomes la decisión ya cuando tengas el puntaje en mano. Como que no te preocupes por esas cosas que yo encuentro que incluso aumentan el estrés en este momento de estar preparándote para dar la prueba, y que mejor confíes en tus capacidades y que al final no tengas miedo de equivocarte. Si es que te equivocas de carrera, siempre se puede renunciar, conservando las becas y todas puedes dar la prueba de nuevo. Así que eso quisiera. Sí, bueno, un comentario bien breve adicional. Si quieres estudiar pedagogía en matemática, esa, a mi parecer, es la mejor universidad de profesores de matemática a casi nivel nacional, ¿ya? Es muy buena, tiene una historia bien grande detrás, principalmente que ella, de hecho, esa universidad fue la que trajo la didáctica, que justo ahora salió el tema aquí de la Católica de Valpo, y tiene harto prestigio, ¿ya? Así que es muy buena universidad en ese caso, si es que te gustaría estudiar esa carrera, y bueno, ahí en el fondo. Eso nomás. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran consultarle, chiquillos? Aprovechen que están que están los compas acá con nosotros. Vamos a esperar un ratito a ver si llega algo. Acá llegó algo. De Estefanía Quesada dice, en campo laboral, aparte de las salas de clases, ¿hay en pedagogía? No sé quién quiere responder acá. Bueno, depende del área, tú te puedes desempeñar en distintas cosas, yo creo que de repente es cosa de buscar, también hay gente que trabaja en editoriales, trabaja creando material didáctico, trabaja en universidades, de repente revisando material de otras personas, evaluando cosas. Tengo amigas que trabajan en distintos programas también de acompañamiento en el aula. Y también hay gente que trabaja como en editoriales, haciendo material, haciendo libros, eh, también pueden ser clases particulares. Si tú dentro de la pedagogía o la educación a lo mejor te interesa no un área formal, sino por ejemplo en el área de la historia y el patrimonio, el área del museo, también puede ser otro como área y otro ámbito que también se da, no sé, en las otras especialidades si los chiquillos Sí, yo pueden estaba pensando en lo mismo, como en editoriales, en área de educación en museos a veces, que hacen como la mediación para las visitas de los colegios, eh, en investigación harto, que son estos estudios que se citan en las políticas públicas. No sé, creo que el otro lo dijiste igual. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, que quieran que les haya quedado alguna pregunta, alguna duda? O algo que quieran compartir, igual su visión, no sé, su estrés, lo que están viviendo en estos momentos, cualquier cosa, de verdad, lo que sientan hablar, coméntenlo sin ningún problema. Pueden comentarnos de su estrés, sabemos que este proceso es súper estresante, sobre todo bajo esta modalidad online, aún más estresante, aún más complejo, así que nos quieren compartir su experiencia, algo, inquietudes, lo que sea, bienvenidos, bienvenidas.
Yo creo que si ya estamos hasta ahora ok, aquí llegó algo. Dice Rayen, dice, al menos yo como estudiante de cuarto medio siento mucha presión. Mi ansiedad onda está súper descontrolada. La verdad que, Rayen, te entendemos demasiado. Bueno, nosotros igual estamos trabajando y estudiando de forma online y sabemos que es súper estresante y más aún teniendo esta presión social de lo que implica esta prueba. Así que, escucha, no sé si alguno de los chiquillos les quiere comentar algo. Yo creo que la Yo Fran acá es como súper... O la Dani, no sé, los que quieran comentar algo. Sí, yo creo que aquí es fundamental, yo sé que a lo mejor es súper fácil decirlo, pero es difícil sentirlo, sino que hacer espacios como de autocuidado, porque realmente hay que tener que ver el contexto en el que estamos y no autoexigirse más de lo que uno necesita. Yo creo que, pucha, yo al principio de año, sobre todo en abril, mayo, estuve como súper estresada, adaptarme a clases online, a muchas cosas, estar encerrada, todo es como muy, son como muchas cosas, y uno tiene que buscar como herramientas y formas como para ir desahogando e ir como destensando también el cuerpo, la cuerpa, la mente, y yo creo que es muy importante, como decía la Fran, como perder el miedo, el miedo a equivocarte, el miedo al fracaso, porque no es eso, no es fracaso, no es equivocación, sino que es aprendizaje. Las vueltas que te puede llegar la vida, quizás a lo mejor estáis súper convencida de estudiar pedagogía, pero te das cuenta que no, y a lo mejor, o a lo mejor estabais súper convencida de estudiar otra cosa, no sé, medicina, derecho, y después te diste cuenta que no, y querís ser profe, o querís ser, no sé, a lo mejor ni siquiera querís ser una carrera universitaria, a lo mejor querís algo técnico, a lo mejor querís tener un emprendimiento. Yo creo que también igual ahí hay que bajarle un poco el perfil a que la universidad y que un título universitario es la panacea y es el éxito y es como el escalafón social, porque eso no es. Eso no es y no es real dentro de la meritocracia que nos han inventado socialmente desde los 80 en adelante. Esa cuestión no es real. Un título universitario, sea de la mejor universidad, no te va a asegurar nada en este país, porque aquí en este país lo que vale son las redes. Lo que vale son las redes muchas veces antes de conseguir una pega, y evidentemente aquel que tiene una mejora por algo en este país, de repente vale más el colegio en el que saliste en algunos casos que la universidad en el que saliste. Con eso no quiero que tampoco se frustren ni nada, pero que como que paremos esas expectativas y esa visión como de que la universidad lo es todo. Y que finalmente vayamos explorando como qué es lo que me hace sentir mejor a mí. Y sin grandes presiones, porque finalmente las presiones solamente nos van a autodañar. Y yo sé que uno se pone mucha presión social, se autoimpone y también de repente está. Pero creo que es fundamental como el autocuidado, tratar de hacer cosas, de soltar también ahí y reflexionar sobre que la prueba no es la vida, no es la vida, no te estáis jugando como tu futuro ni nada por el estilo. Son cosas que podéis guardar el puntaje, podéis ver después, podéis volverla a dar. Yo di la prueba 2 veces y cuando me di ese año, cuando volví a dar la prueba fue maravilloso porque ese año lo hice, ahí llegué al PREU, al José Carrasco Tapia, y hice ese quinto medio que tuve, que fue muy enriquecedor porque conocí gente muy bacán y aprendí mucho. Por lo tanto, si es que no están seguros y se quieren dar un año, cabros, háganlo. Yo lo recomiendo. Sí, igual, sobre todo ahora en el contexto en el que estamos, como que aumenta la presión y la incertidumbre con respecto al futuro, y por lo mismo lo más importante es la salud mental en este momento, aunque esté como súper manoseado el término, pero es súper importante, igual como ya quizás haciendo spam, vamos a hacer unas charlas igual de salud mental en noviembre, en el mismo PREU, para que igual participen y que vamos a hablar precisamente de estas mismas cosas, del estrés, de la etapa que están viviendo, del estrés, así como destruir la PSU y como todas las emociones negativas que nos genera, porque es como un hito súper importante y es como que toda la sociedad igual se arma
y no sé si se acuerdan a la ministra, mi PSU, así como que, de verdad, así como que se acaba Chile si se acaba la PSU, como que es muy importante para este país y lo más importante es que se cuiden, que si van a estudiar, que lo hagan porque les gusta, porque lo pasan bien, porque aprenden cosas y que tienen muchas capacidades, al final no se tiren para abajo, así como escuchen las cosas que conversan con ustedes mismos y con ustedes mismas y confíen. Yo creo que al final lo que más define que les vaya bien en la prueba es que estén confiados, confiadas y relajadas el día de la prueba. Como que pueden haber estudiado y saberse todo, pero si el día de la prueba están así como muy estresados, muy así horriblemente tensos y tensas, al final es el factor que más influye en su desempeño. Entonces, mientras más relajados y relajadas estén, más aprenden, más cosas les van a entrar en sus cabezas, más van a disfrutar el momento y bueno, estamos en tiempos difíciles de muchos cambios. Ahora el fin de semana se viene un plebiscito y están cambiando igual las cosas, pues, así que harto ánimo, organícense, hablen con otras personas, que es lo más importante en este momento, que no se sientan solitos ni solitas y al menos este PREU tiene esa idea también, ese concepto social como de armar una comunidad donde ustedes puedan hablar y contar lo que les pasa. Yo también quería decir algo, que primero que entiendo su ansiedad, que también soy una persona ansiosa, y es importante validar, entender que en este contexto medio agitado de plebiscito, de clases en línea, de incertidumbre acerca de lo que va a pasar en el país, de no sé si puedo estar bien o no, si existe una vacuna o no, y el año más loco de la vida, es muy normal estar ansioso y de repente ponerle nombre a esos miedos o a esos sentimientos que puedan tener también los ayuda a ver como qué me asusta de que me vaya mal la PSU o qué me asusta de no estudiar al año siguiente y también aprender de uno mismo. Estamos en una sociedad bien terrible donde se nos enseña que tenemos que estar productivos todo el tiempo y no sé, a las 10 y haber meditado y haber comido saludable y no sé, haber aprendido clases, como, no sé, hacer mil cosas. Entonces, de repente, poder darse ese espacio para pensar en lo que quieren, para pensar en las cosas que le tienen miedo y para no ser productivos, como para estar bien ustedes, también es muy válido. Piensen bien lo que quieren estudiar y conversen con personas que hayan estudiado esas carreras, que les cuenten su experiencia, elijan bien los lugares y si no entran el año siguiente, como disfruten ese tiempo y no piensen que fue un error o que, no sé, que el mundo se va a acabar o que pasan cosas terribles. Yo igual estoy haciendo mi segunda carrera ahora y siempre va a haber gente que les como cuestione sus decisiones o que, no sé, los critique si toman alguna trayectoria como alternativa o que no sea a los 20 voy a hacer esto y a los 25 voy a hacer esto y ya no sé, así toda la vida podemos estar. Entonces es importante que piensen porque lo que van a estudiar es para ustedes, no es para nadie más y que estén tranqui dentro de lo que puedan, pero dándose esos tiempos y esos espacios para ustedes también. Y sorry la cámara, estoy con la luz de la pieza prendida y no sé por qué se ve en la oscuridad. No es mi intención asustar a nadie o algo así, perdón. Solo mi computador malo. Sí, en realidad es súper verdad lo que dicen, lo que han dicho todos. De hecho, por ejemplo, en mi caso yo estudié química y ahora estoy egresando y si bien me gusta mucho química, no me veo eternamente ejerciendo la carrera. Es más, como que estoy ya 100% seguro en que quiero estudiar música ahora. Algo nada que ver. Entonces, y la verdad es que me siento súper convencido de mi decisión y ha sido igual chocante como da vuelta la situación. Pero eso es lo importante, lo que han dicho todos y todas y todos, que no se sientan frustrados, que traten de buscar redes de contención, traten de acercarse a sus amigos, no se sientan solos. Como dijo la Fran, estamos viviendo tiempos muy difíciles, de muchos cambios, a nivel sanitario, a nivel social, a nivel político,
y incluso la nueva forma de comunicarnos cambió, entonces por lo mismo traten de lo posible trabajar todas sus emociones, toda su ansiedad para que puedan, lo que pide el sistema, rendir una prueba para que les alcance. Y si no les alcanza, como les dijo la Dani, no importa, tómense otro año, la vida no se acaba. Hay cosas mucho más importantes, como el cuidado, el autocuidado y su salud mental. Eso es mucho más importante antes de obtener un buen puntaje. Así que yo creo que si no hay más preguntas, algo que quieran agregar, no sé si algo quieren, lo que quieran comentar. Si no hay más intervenciones, bueno, de mi parte les voy a mandar un abrazo gigante a todos, a todas, a los charlistas, a los oyentes, a los que participaron de esta reunión. De verdad fue muy lindo el conversatorio. Espero que estén bien. Ha sido un gustazo verlos a todos. Y eso, si tienen alguna pregunta, algo, traten de llegarla a través de las redes sociales. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del Instagram del PREO, del Facebook del PREO. Alguna pregunta relacionada con el tema, lo que sea, lo que necesiten, traten de comunicarse a través de las redes sociales. Siempre van a haber personas que van a estar conectadas para que puedan resolver sus dudas. Lo que también les comentamos, recuerden que los días sábados se están haciendo clases de matemáticas, ¿ya? Para que compartan las informaciones con sus amigos, con sus amigas. Clases de matemática, el link lo pueden obtener a través de la página web del preuniversitario, ¿ya? Así que es súper importante que tengan en claro esa información, que tengan en cuenta esa información, y eso, mandarle un abrazo a todos. Muchas gracias a los charlistas, los que participaron, de verdad. Son unos secos todos, y muchas gracias por haber participado. Ya. Chao, muchas gracias por esta oportunidad, que estén muy bien. Estén bien, gracias. Chao, gracias a todos. Muy gracias por la invitación. A todos y a todos. Chao. Gracias. Adiós, adiós. Chaito. Dejo de grabar. Sí, dale más.